Grabar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Mariana, soy parte de la campaña del mes del compostaje. No sé si la habían conocido de antes o se enteraron ahora por este encuentro especial que estamos haciendo. Pero bueno, la campaña del mes del compostaje es una campaña particularmente ciudadana, ¿no? Empezó Mario Parodi Te silenciaste. Apoyé un papel sobre el mouse y se tocó. Bueno, Mario empezó esto hace 8 años con la campaña en cerca de Rosario, y hace 2 años nos sumamos un montón de gente más. Bueno, la cuestión es que creemos que el compostaje, digamos, en la situación ambiental en la que estamos, es sin dudas una cultura y una costumbre que necesitamos incorporar para la transición, ¿no? Para la nueva vida, ¿no? Si salimos de este caos ambiental y de esta crisis, vamos a salir compostando sí o sí, porque la necesitamos integrar dentro de nuestros procesos productivos, dentro de nuestra vida cotidiana y también dentro de nuestros cuerpos, ¿no? En el compostaje se da la gran magia de la vida, ¿no? Tiene esa mística que también por eso nos gusta y por eso también le escribimos poesías y demás cosas, porque hay algo que se da, ¿no? En ese proceso que contiene mucha información, mucho saber, y que puede ser realmente un motorcito cultural que nosotros reivindicamos mucho y que nos interesa. Y además acá la mayor parte de quienes están participando son municipios, y entonces también desde la ciudadanía impulsar, convidar esto, y también llamarlos a la audacia, llamarlos a la creatividad, llamarlos a formarse, a pensar, a unirse e inspirarse en personas como las que van a hablar hoy, para hacer una política verdadera de tratamiento de los residuos orgánicos. Porque no solo, digamos, no tratar los orgánicos, además de emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Potencia la emisión de gases, contamina aguas y suelos, ¿sí? Los basurales, los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en Argentina, y cualquier basural espontáneo en donde empezamos a tirar cosas, empieza a emitir, empieza a lixiviarse, empieza a pudrir todo. Y además eso significa el desperdicio de un recurso indispensable, también en el contexto en el que estamos, que necesitamos regenerar suelos, que necesitamos recuperar fertilidad. Y bueno, no voy a hablar de eso, van a hablar acá Marcelo y María Julia, pero queremos instarlos a que esto se escuche, a que esto se difunda, a que si son ciudadanas o ciudadanos quienes están escuchando, que acerquemos propuestas, ¿no? Tampoco esta cultura la vamos a transformar, o vamos a pasar de esta etapa un poco oscura de la historia sin participación, ¿no? Y sin pensarnos de distintas formas en las comunidades, en los gobiernos, en las funciones públicas. Así que bueno, les agradezco un montón, estamos muy felices, la verdad que hubo muchísimas inscripciones y muchísima consulta. Y bueno, esto recién comienza dentro de todo lo que se viene hablando de basura cero. No se había entrado realmente en lo orgánico, es una deuda total, y muy loco porque es muy esencial, ¿no? Es un momento de cosas esenciales, es un momento ¿no? de ir a lo simple, lo concreto. Y bueno, la verdad que el compostaje además puede ser una fuente de puestos de trabajo, ¿no? De reinserción social de sectores. Hay muchísimo para pensar, que cada municipio en su particularidad lo podrá planificar, crear, pero bueno, acá estamos como para acompañar, para impulsar e invitarles este lujo total de mesa que tenemos hoy, 2 personas que queremos mucho, que respetamos mucho, también miembro de 2 organizaciones, una más incipiente que la otra, pero que la verdad que contar con su apoyo y que estén acá nos llena de energía y de más convencimiento todavía de que es por acá, y que realmente es una industria de la transición, no solo es política pública, puede ser privada, puede ser impulso de la economía, y, la transición es con compostaje. No hay otra manera de transicionar el modelo productivo,
cultural y habitacional, ¿no? De qué manera estamos habitando este planeta, de qué manera habitamos en nuestras comunidades y cómo pensamos transformar eso. Así que bueno, esperamos acá y estamos convencidos que tendrán varias herramientas, van a poder escuchar herramientas alternativas, también maneras de pensar, ¿no? Por eso le pusimos políticas municipales de transformación y perspectivas sostenibles para el tratamiento de residuos orgánicos urbanos como bajada, ¿no?, a esto para pensar políticas municipales de transformación, ¿no? Era más una invitación que una afirmación, aunque acá Marcelo hoy nos va a contar, sí, transformaciones concretas ahí en Guaminí, en su municipio. Así que bueno, vamos a hablar vamos a escuchar a Marcelo Schbert. Él es director del Centro de Educación Agraria 30 del municipio de Guaminí, donde también es el secretario de Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural Sostenible. Marcelo es doctor en biología y tiene una tesis en las comunidades ícticas del sistema de las lagunas encadenadas del oeste, ¿no? Hay algo de interesante en su visión y en su trabajo que tiene que ver con, primero, el amor por el territorio, ¿no? El amor por el lugar, qué nos mueve, ¿no? Cómo miramos el espacio en el que vivimos y a qué nos lleva eso, ¿no? Y además es de los fundadores de la RENAMA, de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, ¿no? Una organización pionera bastante particular, en donde lo que se hace es cruzar saberes, fomentar el encuentro y trabajar cooperativamente también entre municipios, que eso también me parece interesante y me parece que es un elemento indispensable para pensar estas transiciones, ¿no? Nuevas maneras de cooperar entre las personas, ¿no? Empezar a salir de la pudredumbre y empezar a entrar al compostaje también de nuestras emociones y nuestras maneras de pensar y de vincularnos, ¿no? Que sea positivo, que sea generoso, que sea amplio y que solucione los problemas indispensables que necesitamos hoy, o ayer, mejor dicho, pero llegamos hoy que lo podamos hacer. Así que, y después va a compartir María Julia Mazarino, que ella es ingeniera agrónoma recibida en la UBA, aunque creció por las tierras piamontesas de Córdoba. Es doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad de Gotinga de Alemania, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Grupo de Suelos de la Universidad Nacional de Comahue en Bariloche, en donde también llevó adelante la planta de compostaje de los cloacales, que ahora nos va a compartir. Y ella es miembro de ASACOM. ASACOM es una nueva asociación de profesionales del compostaje que están empezando también ahí a reunirse y prepararse para poder dar respuestas a personas como ustedes, para poder dar capacitaciones y bueno, que construyamos esta cultura del compostaje. Les quiero agradecer muy especialmente a Marcelo y a María Julia que vienen gratuitamente, ¿no?, a compartirnos este rato. Los dos prepararon lo que van a compartir, los dos son unos grandes, realmente los quiero mucho a los dos, así que estoy muy contenta. Pero bueno, agradecerles y que todos, bueno, sepan que esta es una campaña que se hace muy a pulmón, muy por este convencimiento que nos mueve y esta necesidad que tenemos todos como comunidad. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Marcelo primero, que él va a comenzar. Y después, si tienen preguntas mientras los escuchan, les pido por favor que las pasen por mensaje por escrito, ¿sí? Para que no se haga una reunión muy extensa, la vamos a tratar de cortar a la 1:30, y si no, reanudamos o buscamos otras instancias de compartir, ¿sí? Pero para que hoy no nos quememos la cabeza, les pedimos las preguntas por escrito, ¿sí? Que se las pasen a Juan Pablo Terán, que lo buscan acá en las celditas, y le escriben a él por privado las preguntas. Juan Pablo desde Tucumán, también miembro del Mes del Compostaje, las va a hacer después a los participantes. Listo, gracias Marcelo, todo tuyo. Bueno, Mariana, primero, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están presentes y los que quisieron, con la intención, están acompañando, ¿no? Se anotaron y por ahí la virtualidad nos está complicando en la agenda, ¿no? Porque tenemos muchas actividades todo el tiempo. No sé si ya puedo compartir, voy a intentarlo en esto, siempre me equivoco y tardo un ratito. Creo que ya dijiste
No puedo compartir, María. Así que, nada, voy hablando yo mientras. Como decía Marian, yo lo que voy a ahondar un poquito es en algunos planes de trabajo que hemos estado, que me han llevado parte de mi vida en Guaminí. Como decía, el amor al territorio y la convicción de volverme a donde soy nacido y criado, fue un poco una decisión de vida y bueno, y eso me llevó a comprometerme con la gestión y estar, estar dedicando prácticamente toda mi vida desde el 2004 hasta la fecha a la gestión pública, ¿no? Así que no sé si ven, me dicen ustedes si ven la presentación ya. Alguien que me haga una seña y yo arranco. ¿Sí? Bueno. Como decía Marian, por ahí un poquito se me conoce un poco más por los últimos años, la gestión en lo que es la agroecología, la RENAMA, el desarrollo que hicimos desde esa red, que no es tan vieja, sino que tiene unos 7 años, 6 años de prehistoria y de historia real desde su fundación de 5 años. Y bueno, un poquito lo que voy a terminar de redondear en esta charla que me pidieron que sea escueta, es hablarle un poco de RENAMA, pero antes quería profundizar en lo que son las raíces de esta historia y algunos planes que fuimos trabajando desde el municipio de Guaminí para, bueno, para llegar, o sea, no es que floreció la agroecología en Guaminí de un día, de la noche a la mañana, sino cómo fue tejiéndose la red y las redes para que eso ocurra. Así que voy a pasar por el primer programa ecológico municipal, el PROE Común, que todavía sigue vigente y que en sí es lo que posteriormente se denominó el GIRSU de los municipios, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Como decía Mariana, una gestión integral que no era tan integral, porque los residuos compostables prácticamente eran invisibles. Toda la atención era en la creación de plantas de valorización para recuperar para posterior venta, ¿no? Y otro pasaje fue la inclusión del municipio de Guaminí en la red argentina de municipios contra el cambio climático, que nosotros nos adherimos allá por 2013, y desde ahí trabajamos fuertemente, primero en obtener fuimos uno de los 5 primeros municipios del país que tuvo su inventario de base de gases de efecto invernadero, y eso nos llevó a que el año pasado, con virtualidad, acuestas y todo, lleguemos a tener el plan de acción climática del distrito. Con lo cual, no quiere decir que tenemos resuelto nada, pero sí tenemos un diagnóstico y tenemos un montón de ideas para que cada vez que se suman nuevos funcionarios, nuevos legisladores, tratar de generar nuevas herramientas para la mitigación y la adaptación al cambio climático, que el que lo quiera ver lo ve, el que no lo quiere ver, bueno, seguirá discutiendo, ¿no? La verdad que lo tenemos nosotros, acá en el distrito de Guaminí tenemos un sistema de laguna que nos parte al medio del distrito, literalmente nos atraviesa, y el cambio climático o la oscilación y la variación del clima ha sido histórica, pero la gravedad con la cual se están dando algunos fenómenos hace evidente que el cambio climático es real. Otras experiencias, que estas las menciono acá y no las voy a retomar después, fue una mesa, pero que es muy importante, la mesa de la Pampa Arenosa, que fue cortita, duró 3-4 años, pero nos reunió a todos los directores de medio ambiente del oeste bonaerense, de cualquier partido político, y con rigurosidad nos juntábamos bimestralmente, y ahí fuimos puliendo un montón de políticas trascendiendo las fronteras municipales de un solo municipio. Y todo esto generando experiencias a lo que fue esa idea que se nos ocurrió en 2016 de crear la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, pero que veníamos con mucho ejercicio de
trabajar en red, de aportar para el bien común, ¿no? Así que ese es un poquito el orden que voy a seguir. Esta parte que voy a hablar de la gestión de residuos, creo que Mariana y el grupo de compostaje no la conoce. Siempre me han invitado a hablar de agroecología, así que Guaminí, así como tiene historia en agroecología unos 7 años, en gestión integral de residuos, su primer planta de valorización la tuvo en el 2003, o sea que ya llevamos unos buenos años, ¿no? 18 años trabajando en procesos, en mejorar, en valorizar los residuos y en todos los ámbitos, ¿no? Un eje en educación, el eje muy fuerte, el eje comunitario, y el eje de la gestión concreta de los residuos, en la cual hemos pasado de esta foto que, a ver, para ordenarme un poquito yo, la gestión, si bien tiene 18 años, se venía haciendo los ponchazos, como muchas veces pasa en los municipios. Se creó esa planta ya en una localidad muy chiquita, que es el norte de Guaminí, que es Garré. Esa es la que tiene 18 años, y desde ahí se mostró que era posible una gestión de los residuos, y después en adelante lo que se fue haciendo fue mejorando cada vez más, hasta que se escribió el Plan de Gestión Integral de Residuos, que se escribió recién en el 2014. Este plan lo que hizo fue un diagnóstico de situación, en la cual Guaminí tiene alrededor de 11.400 habitantes en medio millón de hectáreas, y recibe unos 60.000 turistas al año, por esas lagunas hermosas que tenemos, y en base a eso nosotros identificamos los lugares donde teníamos que tener los complejos ambientales, los complejos donde valorizar los residuos, donde había vertederos y donde había que hacer saneamientos, y los flujos de esos residuos como debían ser en el distrito. Y así, bueno, en el 2018, esta es la planta de la pionera, la planta del PROE común, que llegó a tener ciclo completo con compostaje y con lombricompuesto, una localidad de 1.700 habitantes, y demostró que era posible, que no era ninguna complicación, si bien, y que tampoco, por más plantas que le pongamos, tampoco lo vamos a terminar los residuos, así que es necesario una inversión y que sea una política de Estado la gestión de los residuos. En el 2010 se inaugura la planta en la localidad más grande, que es la planta de Casbas, una planta ya con vestuario, con todas las comodidades. La otra fue un reciclado de un matadero viejo que estaba abandonado, y se hizo así, y así funcionó muy bien. Y después, como experiencia enseguida piloto, teníamos que la localidad de Guaminí, que es la cabecera del distrito, más o menos 3.000 habitantes, no tenía lugar donde tratar, y este vagón, que se ve todo obsoleto, fue lo que quedó lo que no se quisieron llevar, lo que quedó de chatarra, no se lo quiso llevar Ferroexpreso Pampeano, cuando se hizo en la década del 90 se privatizó todo lo que es el ferrocarril, quedaron 3 o 4 vagones así en este estado tan precario, y ahí se nos ocurrió hacer un centro de acopio transitorio, ya que no teníamos plata para hacer una planta integral. Hicimos un centro de acopio transitorio y trabajamos en estos vagones recibiendo y empezando a hacer concientización ciudadana, y nos llevó a tener el 100% de Guaminí en un plazo de 6 meses, con primero trayendo voluntariamente estos vagones, y después recolectando en una camioneta casa por casa. Teníamos casi el 96% de los residuos reciclables, que los traíamos a este vagón, acá los acondicionábamos y los llevábamos a la planta de Casbas a la venta. Y los acondicionábamos como podíamos, pisando, embolsando por color, clasificando, ¿no? Así que eso que es mucho, por ahí es muy cortito para explicarlo, pero que son muchos años de meterle el cuerpo, de ir casa por casa, de difundir, lo trajimos en un plan de gestión de residuos, que nos llevó un plazo y nos llevó a aumentar los complejos ambientales, uno en Casbas, uno en Garré, uno en Guaminí, y algunos centros verdes que le llamábamos, que eran lugares donde hacíamos clasificación.
y nos llevó a la integralidad del tratamiento de los residuos. Si bien todavía hay algún basural a cielo abierto, está todo dentro de un plan que entre los objetivos está su saneamiento progresivo. Eso como una pincelada de lo que trabajamos desde la gestión de residuos de Guaminí. Lo que les comentaba hoy, la incursión en una red a nivel federal, como es la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, y ese intercambio de saberes y esas capacitaciones permanentes que hoy, por ejemplo, podemos usar estos ámbitos en estas organizaciones que nos vinculan, nos hizo llegar a tener el primer inventario de gases de efecto invernadero, uno de los primeros del país, que fue presentado allá por 2015 en la cumbre de París. Se llevaron 5 inventarios de gases de efecto invernadero, uno fue el de Guaminí, y ahí, como dato de color, ya que estaba hablando de residuos recién, pongo acá el valor que se encontró, que la emisión de gases de efecto invernadero desde la gestión de residuos, desde los residuos, el tratamiento de residuos, los vertederos que había, los basurales, representaba el 0,63% en Guaminí. Esto como dato de color, pero no inocente, sino porque en un distrito de 500.000 de hectáreas, con localidades muy pequeñas, y con la agricultura y ganadería como principal actividad económica, si bien uno entiende o se sobreentiende que va a ser el de mayor impacto antes de hacer el inventario, cuando hicimos el inventario de efectos de gases de efecto invernadero, encontramos que desde el agro el 91% de los gases provenía desde esta actividad, ¿no? Así que ahí este fue el primer paso, el inventario, y llegamos a poder escribir y a desarrollar distintos programas para conformar el plan de mitigación y adaptación al cambio climático del Distrito de Guaminí, que, como les decía hoy, lo logramos tener en un PDF para el que lo quiera, y en papel para todos nuestros actores políticos locales, en el año pasado, en el medio de la pandemia. Así que bueno, y como recién les decía, el 91% de los gases de efecto invernadero provenían de la agricultura, que es la agricultura convencional, la agricultura hegemónica, basada en el paquete tecnológico. Me da pie a lo que generalmente hablo, y quería redondear esta charla con distintas pinceladas desde gestión de residuos, desde un diagnóstico y un resorte que nos permita pensar en políticas activas para mitigar y adaptarnos al cambio climático, en lo que fue los últimos 6-7 años de mi vida, que es ir desde lo que decía Mariana, mi pasión por las lagunas y mi tesis doctoral en los peces de Guaminí, a volcarme prácticamente a trabajar mucho de mi tiempo en la agricultura del futuro, en la agroecología, ¿no? Desde Guaminí, desde el Centro de Educación Agraria, y desde lo que después fue la fundación de la RENAMA en el 2016. ¿Qué nos inspiró? O sea, primero teníamos un problema detectado desde la Dirección de Medio Ambiente. En mi historial cuenta mi currículum que fui director de Medio Ambiente de 2008 al 2016 en el municipio de Guaminí. Así que ahí en ese plazo, en ese periodo, fue que encontramos una gran preocupación junto a médicos locales, junto a educadores de la ruralidad, que eran los envases vacíos agroquímicos tirados por todos lados, en los molinos, en los médanos, en los intermédanos, algunos los prendían fuego, bueno, distintas situaciones que fuimos encontrando, y al empezar a pensar, a reflexionar, ver que los mosquitos, los vehículos aplicadores, las maquinarias aplicadoras, todo el tiempo estaban circulando por dentro de nuestras localidades, dormían en los patios de los dueños por una cuestión de seguridad de las maquinarias, pero en la ventana del vecino.
o fumigaban enfrente del primer alambrado que encontraban, ¿no? La última vereda del pueblo, el primer alambrado ya era fumigado. Entonces, en el medio de una búsqueda de un plan de educación rural, nos dimos cuenta que era mucho más urgente el tema y fuimos con una ordenanza de agroquímicos, y ahí fue donde encontramos, gracias a Eduardo Sardá, hoy director nacional de agroecología, el campo La Aurora, un campo muy parecido a los del sudoeste bonaerense, donde estamos nosotros, de unas 650 hectáreas, en las cuales este productor hacía agricultura y hacía ganadería, pero lo hacía de otra forma, era como una burbujita en el medio de todo el mar de agricultura convencional. Bueno, era una burbuja que estaba ahí flotando, y algunos decían que era un hombre muy, muy distinto, o loco lo llamaban también, y nosotros cuando fuimos y llevamos a nuestros productores vimos que era un norte muy claro. Así que por ese lado fuimos. Juan Kier hace, como les decía, agricultura y ganadería, y acá rapidito voy a ir con esto, porque y también, Mariana, cuando tengan que cortarme, me cortan, porque si no sigo hablando hasta las 5 de la tarde, 6, no tengo límite. Y este son precipitaciones arriba, el gráfico de arriba, y abajo son rendimientos, el verde del modelo agroecológico, o sea, del campo agroecológico de Juan Quien, y el rojo de del modelo convencional, los vecinos de Juan Quien, ¿no? Como ven, muy parejitos. La ganadería, Juan se había trazado una necesidad para vivir tranquilo, como decía él, vivir con cierta tranquilidad, de 100 toneladas de carne al año, y bueno, anda en ese ritmo, pero constante, ¿no? Desde hace más de 20 años que está trabajando en agroecología y tiene esos rendimientos. Y cuando se asoma el CONICET, se asoma la Universidad de La Plata a ver qué pasa en ese campo y qué pasa en esos suelos, lo que ve es, por ejemplo, estos gráficos son de los más peticitos, los más chiquitos, esos son las cantidades de lombrices que hay en el campo del vecino, el que hace aplicaciones del paquete tecnológico, y sucesivamente hacia la derecha tenemos los de Juan Quier, a 2 metros del alambrado, a 10 metros, a 40, y lo que se ve es que la abundancia de lombrices en los Juan Quier es abrumadora. Y eso, llevado a cuánto tardarían esas lombrices en procesar la capa arable del campo, en mejorar sustancialmente las propiedades de ese suelo, hace que la traducción sea que al vecino, las pocas lombrices y flacas lombrices que están en lo del vecino, le llevan entre 25, 16, 36 años, y a Juan Quier la capa arable se la procesan en 1 año y medio a 2 años y medio. Y eso es lo que a uno, cuando va al campo de la Aurora, mete la mano en ese suelo y dice: este es un suelo vivo. ¿Y por qué? Por la fragancia, por los olores, y esos olores están dados por estos procesos, ¿no? Y ni hablar que acá estamos en un grupo de compostaje, o sea que sabemos muy bien todo lo que le agrega lo que es tener un lombricompuesto en vez de tener una tierra ahí inerte, ¿no? Un sustrato inerte. A nivel de producción, yendo a la producción, porque dicen, bueno, te metes en agroecología, se te caen los rendimientos, perdés plata. Bueno, estos son datos del INTA de Barrow. El gráfico de la izquierda, los costos, fíjense el verde muy aplanado y muy bajo, y el convencional, el naranja, cómo se va para arriba, y el de la derecha es margen bruto, cuánto te queda en el bolsillo real, ¿no? Reducido los costos que tenés, el agroecológico, el verde otra vez plano, pero superior, y el naranja que se va a pique, totalmente a pique, y ese es el gran tema que hoy muchos están buscando la agroecología por convencimiento, por conciencia ambiental, por salud, por ambiente, y otros están buscando por rentabilidad, porque el modelo convencional no, cada vez los está asfixiando más, ¿no? Otros datos del INTA, del ingeniero Zamora y sus colaboradores, del INTA de Barro, de Tres Arroyos: 56% menos de costos, 121% más de margen bruto, traducido en los gráficos de recién a lo que es los datos de bolsillo, ¿no? Y Guaminí entonces arranca con esa visita en 2014 a la Aurora,
conformamos un grupo de agroecología, los pioneros, los que se animaron, los que pusieron 4 hectáreas, 10 hectáreas, 40 hectáreas, y bueno, se pusieron a trabajar y a hacer distintas estrategias. ¿Qué se pusieron a hacer? Bueno, a respetar la vida en principio, a diversificar las parcelas, a dejar de sembrar avenas solas, o trigo solos, o sorgo solos, y hacerlos consociados. ¿Consociados con qué? Con especies que mejoran el suelo. Así como queremos tener más lombrices, también queremos tener especies que nos dan algún servicio ecosistémico, que nos fijan nitrógeno, por ejemplo, como las leguminosas, o que nos capturan mayor cantidad de carbono, como son los sorgos, los maíz, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Este lo presentamos en el Congreso, creo que fue en el último latinoamericano, y hicimos un balance entre el inicio de los campos agroecológicos y ese momento, en el 2018, ya habían pasado 5 años, y encontramos que los productores prácticamente habían mantenido las hectáreas totales, algunos habían dejado de alquilar, porque habían entendido que invirtiendo y mejorando el suelo de sus campos eran mucho más rentables que tener que alquilar otra superficie y, bueno, y hacer laboreos ahí, contratar servicios porque no tenían prácticamente maquinarias. Y cuando vamos a las hectáreas agrícolas, las mantuvieron 1.200 hectáreas agrícolas en el grupo, y había 1.222, ahora 1.215, o sea que no perdieron prácticamente hectáreas agrícolas, por más que fueron a la agroecología. Y, dato muy interesante, la cantidad de ganadería, de 1.370 pasaron a 2.047, o sea, casi que duplican la ganadería en un proceso de 4 años, con lo que eso significa de capitalizarse y ser mucho más eficiente en la producción de forrajes, en el modo de pastoreo y en el desparramo de la bosta de los animales, que es lo que nosotros usamos, uno de los principios para fertilizar y reemplazar los fertilizantes sintéticos, ¿no? Estos son datos anecdóticos, pero todos se sienten después de estos 4 años con costos menores, más desendeudados, con mayor margen bruto, o sea, mayor plata en el bolsillo, se creen que crecieron, y en tranquilidad, en una regla subjetiva, pasaron de sentirse que estaban en un 4 a un 8, ¿no? Esto es subjetivo, pero uno que los conoció antes que arranquen con la agroecología, y que los acompañó en el proceso, y se reúne hoy en día, ve esa distensión, ese 8 se siente en su sonrisa, en su no apuro de tener que salir corriendo para un banco o para otro lugar a pedir plata o lo que sea, porque tienen las cuentas que pagar. Hoy están desendeudados. Traducido en sus propios comentarios, antes se sentían regular, mal, con dudas del cambio, con mucha incertidumbre, poco competitivos, oprimidas, fastidiadas, metas inalcanzables, y hoy se sienten tranquilos, felices, conscientes de lo que hacen, orgullosos, con potencial de crecimiento, produciendo sin venenos, coherentes, como único camino posible, motivados, muy acompañados por el grupo y por la familia. Así fue que Guaminí, más allá que arranca en 2014, ya en 2015 abrimos distintos canales para desparramar lo que es la agroecología, decir, esto lo tienen que conocer más productores, así como Juan Kier nos abrió las tranqueras, tenemos que abrir las tranqueras y compartir lo que estamos haciendo, y creamos la Semana de la Agroecología en 2015, y presentamos en el primer congreso, o sea, en el 5º Congreso Latinoamericano, la primera compilación de lo que era nuestra historia en la agroecología. Como norte de esa primera semana de la agroecología, fuimos a conocer naturaleza viva, como para que se les trabe del todo de la cabeza a los productores, porque es un campo de 200 hectáreas en las cuales viven 15 familias, trabajan 15 familias y producen alimentos para 20.000 familias, ¿no? En solo 200 hectáreas. La unidad productiva para nuestra zona ronda las 650 hectáreas. Dicen que para una familia necesita 650 hectáreas. Y acá, ahí en Naturaleza Viva, que queda en el norte de Santa Fe, una zona también marginal para la agricultura,
Bueno, en 200 hectáreas viven 15 familias, trabajan 15 familias, que hacen de todo. Hacen agricultura, hacen ganadería, hacen huerta, crían animales, pero con lo que crían y con lo que producen, con los productos que sacan de esas vacas, hacen dulce de leche, cremas, manteca, queso. Con los cultivos oleaginosos hacen aceites, con los cultivos harineros hacen harinas, y así es que han hecho esto que es como el norte verdadero hacia donde quisiéramos ir, hacia donde los que trabajamos en ruralidad tratamos de que nuestros campos vuelvan a tener gente, y la forma de que tengan gente es de esta forma. Dejando de decir las palabras en el discurso y haciéndolo en los hechos, esto de agregar valor en el origen, ¿no? Naturaleza viva, entonces, es justamente la otra cara de la moneda de los alimentos que encima tenemos hoy, ¿no? Fíjense, acá está el top 10 de las verduras con más residuos de agrotóxicos, y esto es lo que nos llega hoy a todas las mesas de nuestras casas. Y obviamente, como decía Damián Berseñasi, si tiene veneno, no es comida. A lo sumo será un alimento contaminado. La RENAMA, cortito, la creamos en 2016, la inauguramos en Rojas, por ahí se nos antojó porque estaba la planta más grande de Monsanto, y dijimos, vamos a ir ahí, a acompañar, a tejer esta red con la comunidad. En Rojas no se sumaba el municipio, sino el foro de Rojas, el foro ambiental de Rojas, y empezamos a tejer esta red que ya me quedó trazado, tiene cerca de 40 municipios, estamos en 8 provincias y estamos llegando a las 100.000 hectáreas de agroecología, ¿no? Y todo en un ámbito donde vamos compartiendo las experiencias, vamos compartiendo las herramientas de gestión que vamos desarrollando en cada uno de los territorios. Esto no se va a ver nada, porque era para que salga por presentación, pero básicamente ¿qué es RENAMA? Y bueno, es una red de instituciones, municipios, agricultores o productores, profesionales que se van sumando, y grupos de la comunidad, ONG, vecinos autoconvocados, que adhieren y traccionan desde el territorio y hacen posible esto, que lo que empezamos a decir un par de personas hace 6, 7 años, bueno, que realmente es el territorio haga las transformaciones que son las que nos permiten ser coherentes entre el discurso y la realidad, lo que va pasando. Esa inauguración en Rojas, a teatro lleno, por suerte, y de ahí salieron muchos amigos, después fueron motores en sus territorios, y básicamente lo que dice RENAMA es que el modelo predominante actual de tipo industrial no cumplió ninguna de sus promesas, aumentó un poco los rindes, pero aumentó mucho más los costos, hizo dependiente a los productores del paquete, y entró en un círculo vicioso que los tiene asfixiados, y la consecuencia es la pérdida entre el 40 y el 50% de los productores en las últimas 2 décadas. Los suelos se han agotado, dicho por las instituciones como el INTA, se han perdido entre el 30 y el 50%, pero la Universidad de Buenos Aires dice que se ha perdido hasta el 70%. Si ampliamos un poquito la lupa, nos retrotraemos un poquito para atrás, miramos un periodo mucho más grande, dice que hasta un 70% de la materia orgánica de nuestros suelos se ha perdido, y bueno, entonces generó pérdida de fertilidad, de diversidad, suelos agotados, plantas y animales débiles, alimentos contaminados y productores empobrecidos, en el mejor de los casos. También hay de los que se ganaron, ¿no? Están esa minoría, pero hay mucho productor empobrecido y mucho productor fuera del sistema, o sea que dejó de ser productor. En lo personal, en 2016 se crea el Centro de Educación Agraria, nos permiten pensar nuevos cursos, proponer nuevos cursos en la provincia de Buenos Aires, y armamos el curso de producciones agroecológicas extensivas, también el de huerta agroecológica y el de huerta biointensiva, que no existían, y empezamos un derrotero también a acompañar este proceso de muchos productores que venían de todo el país, venía a ver los campos, y terminábamos dando el curso por las noches y capacitando a la gente.
Esta política es distinguida por la FAO en 2018, entre las 21 políticas de futuro, y bueno, agradezco poder contarla en cada uno de los espacios que me brindan. En 2018 también se nos abre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y presentamos el primer proyecto de ley de fomento de la agroecología. Y bueno, en marzo de 2020 se crea algo inédito, se crea a nivel nacional la Dirección de Agroecología, y en junio de 2021 se está presentando, ya se presentó hace poquito, hace 2 meses, el proyecto de ley nacional. Ninguna de estas herramientas todavía está aprobada, pero era impensado hace 6, 7 años pensar que íbamos a estar jugando a nivel nacional, desarrollando herramientas, políticas concretas de fomento de la agroecología. Más fotos, y bueno, este es, además de la Semana de la Agroecología, que la hacemos, que pasó a ser el mes de la agroecología, la hacemos ahí fin de octubre, primeros días de noviembre. En mayo, como la fundación de la RENAMA fue el 21 de mayo, hacemos la semana aniversario, y en el 2019, como una de las cositas también que quería comentarles, inauguramos en Guaminí la granja integral agroecológica, dentro de lo que nosotros escribimos en el Centro Agrario, que fue el Plan Local de Educación y Desarrollo Agrario para una Alimentación Segura y Soberana, el PLEDAS, un hermanito menor del PAS de Gualeguaychú, ¿no? ¿Qué consiste eso? Bueno, había todo un lugar que había sido granja educativa, estaba en estas condiciones, abandonado, y lo que hicimos fue ponerlo en valor, empezar a dar cursos, a capacitar sobre huerta, sobre distintos modelos de huerta, y bueno, recuperamos ese espacio con cultivos recuperadores de fertilidad, empezamos a hacer distintas prácticas de distintos abonos, distintos procesos de pastoreo para mejorar la incorporación de las raíces, ¿no? Que se coman en punto óptimo la vegetación, y se desprenda mucho más materia orgánica a través de la cosecha de raíces. Distintos abonos, como les decía, bueno, distintos cultivos, mezclas, siempre diverso. La incorporación de toda la hoja de barrido que antes iba a un basural y se quemaba, la incluimos en esta granja integral, y ahí empezamos a hacer coberturas y a hacer compostaje con hoja de la localidad. Bueno, un poquito de fotos de coberturas. Y para terminar, lo último, porque esto tiene que ver con todo, esto es como que te van cayendo en distintos momentos ciertas fichas. Habíamos logrado mostrar que la agroecología a nivel extensivo era posible, que era un poco el sello que teníamos en la frente, no se puede producir sin agroquímico. Bueno, nosotros demostramos en Guaminí, arrancando con 100 hectáreas en 2014 y llegando a 5.000 hectáreas hoy en día, pero con RENAMA en todo el país, en distintas provincias, en distintos territorios, en distintos climas, en todos lados es posible. Y en Guaminí seguíamos en 2019 sin producir nuestra verdura y nuestra fruta, y nuestros pollos y nuestros huevos, algo que hasta la década de 90 era habitual. Todos tenían gallina en la casa, todos tenían su huertita, y entonces de ahí sale la idea de generar esta granja integral agroecológica, este plan, y empezamos a formar otra red más. Esto de trabajar en red es fundamental, y armamos la red de horticultores, que nuclea a más de 20 municipios, y vamos haciendo esto que también se gasta mucho de la palabra, soberanía alimentaria. Bueno, hay que construirla. No pasás de un día a otro a ser soberano alimentariamente. Hay que construirla. En este construir, entre octubre de 2019 y hoy, pasamos de 1 a 10 hectáreas en horticultura agroecológica, y los ayudamos a los productores en todo lo que es logística, semillas, plantines. Pasamos a a cosechas de este tipo, campos que no tenían huertas y que ahora tienen sus unidades hortícolas familiares. Bueno, cosechas de verdura fresca, verdura local, y pasamos entonces de esa única hectárea que teníamos, que pudimos identificar local de horticultura, a 10 hectáreas en Guaminí, y
eso equivale de pasar de cerca de 20 toneladas a cerca de 150 toneladas hoy en día. 1 año y medio. Esto es lo que yo digo, construir la soberanía, ¿no? Lo mismo estamos haciendo con producción de huevos, y este es como para hacer un mapa de esos municipios que estamos vinculados en esta red de horticultura, que obviamente con mucho más énfasis en la producción local de alimentos, en la soberanía alimentaria, en el compostaje, en los bioinsumos. Estamos dando por segundo año, somos sede Guaminí del curso regional de horticultura agroecológica, que lo damos con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con FACEP, y bueno, desde el municipio de Guaminí y el Centro Agrario. ¿Qué es esa red? 106 unidades hortícolas familiares, 27 unidades hortícolas municipales, 26 unidades hortícolas escolares, 159 unidades hortícolas aprendiendo juntas, intercambiando saberes. Así que bueno, eso era un poquito lo que preparé para comentarles distintas líneas, pero que todas tienen que ver con todo. Me metí con la agroecología, la desarrollo un poco más, porque es en lo que más me estoy desarrollando actualmente, pero porque es uno de los, de los plafones más grandes para la lucha contra el cambio climático, para poder cerrar el círculo y visibilizar esa parte de los residuos que cuando arranqué dije, la GIRSU, la gestión integral de residuos, estaba como con todos los reflectores hacia lo reciclable para la industria, lo recuperable para el circuito industrial. Y lo que era compostable, bueno, ahí, déjalo ahí. Si se puede separar mejor, si no, déjalo ahí. Así que creo que la agroecología ata cabos, la ganadería regenerativa, la agricultura regenerativa nos permite mejorar esa ecuación del inventario de gases de efecto invernadero que les contaba, con un 90% de los gases del agro, pero para eso hay que mejorar y hay que modificar las prácticas actuales. Así que bueno, de mi parte, no sé, Marian, si vos me dirás si me escucharon, si no me escucharon, pues yo no los veía, y los dejo para después retomar cuando me inviten a alguna pregunta. Ahí estamos. Gracias, Marcelo, buenísimo. Excelente. Así que la paso directamente la palabra a María Julia, que está por ahí, que también ahí, Juan Pablo, si le puedes hacer para hospedador, para que pueda compartir su proyección. Espectacular lo de Guaminí, qué importante que seamos humanos, que volvamos a ser personas en red, afectivamente vinculadas por el cuidado de la vida, en la que el suelo y el alimento, obviamente, con el agua ahí como fertilizante esencial, son indispensables. María Julia, ahí estás. Gracias, muchas gracias. Bueno, hola. A mí me dijeron que no se sabía si era con PowerPoint o no. Entonces, como no se sabía, yo hice la mitad hablado, sin PowerPoint, y la otra mitad con PowerPoint. O sea que voy a empezar hablando así en el aire, y después les voy a mostrar algunas de las cosas de las que estoy hablando. Bueno, ya escucharon acá Marco, que dio una charla preciosa, con ejemplos muy claros de lo que se puede conseguir. A mí me pidieron que les hable de residuos orgánicos producidos en los municipios, y les quiero contar más o menos de manera general por qué los usamos y por qué pensamos que tenemos que usarlos. Yo pertenezco a un grupo de trabajo, a un grupo de investigación que existe desde hace 30 años, que somos especialistas en suelos, o sea, nuestra obsesión es el suelo. Y desde el suelo es que llegamos a esta necesidad de la materia orgánica. Empecemos por una cosa muy general, y es que históricamente la gente de campo siempre ha utilizado los residuos orgánicos. O sea, en el campo, o sea, el habitante rural siempre
reutilizó sus residuos orgánicos, porque formaban parte, ellos sabían que era un recurso y formaba parte de su vida. El lío se armó con los residuos urbanos porque históricamente también el ser humano ha tratado de sacar el residuo orgánico hacia afuera de las ciudades, lo cual era lógico, porque era un problema sanitario, o sea, lo que querían era sacar basura. La ¿verdad? No la consideraban un recurso. Desde hace unos 30 años, cuando todos los sistemas de saneamiento de las ciudades fueron realmente seguros, se empezó a pensar seriamente qué se iba a hacer con esos residuos que se generaban en las ciudades. Esos residuos provenían originalmente del campo, porque la mayor parte es restos de comida y residuos de comida, y ahí se empezó a hablar más de reutilizar los residuos urbanos. ¿Qué son los residuos urbanos? Hay dos tipos de residuos urbanos. Hay residuos sólidos, que son lo que ustedes conocen como RCU, residuos sólidos urbanos, y que es lo que producimos en las casas, más los residuos de poda de la ciudad, o sea, todo lo que sea orgánico, sólido. Pero también hay residuos urbanos que son líquidos o semilíquidos, como son los lodos cloacales, que son residuos producidos en las plantas depuradoras de líquidos cloacales. Respecto a los primeros, a los residuos sólidos urbanos, a los RCU, la fracción orgánica de los RCU es lo que se llama FORSU, y en los programas GIRSU se habla mucho de FORSU. Y yo les voy a decir FORSU porque si no tengo que decirles todas las veces fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, me va a llevar media hora nombrarlos nada más. Entonces, les voy a hablar de los FORSU. Los FORSU, o sea, la fracción orgánica, representa aproximadamente, todos sabemos, un 50% del RCU, de los residuos sólidos que estamos produciendo. Todos estos son números muy generales, son medias, como para que uno tenga una idea. En realidad se habla de, en realidad, por ejemplo, yo estuve dirigiendo hace poco una tesis de un colega de Perú, arriba en la montaña, qué sé yo, ahí era como 68% la parte orgánica. Hay otros lugares en que la parte orgánica es 40%, pero digamos que en manera general podemos decir que la mitad de los residuos que producimos son orgánicos, que estamos produciendo más o menos 1 kilo por habitante por día, y eso quiere decir que producimos en residuos orgánicos, cada uno de nosotros produce unos 180 kilos por año. En una ciudad de 10.000 habitantes, esos son 1.800 toneladas, en una ciudad de 10.000 habitantes, que es una ciudad chica, son 1.800 toneladas, en una ciudad de 100.000 habitantes ya son 18.000 toneladas de fracción orgánica solamente de la basura. Eso es lo que nos queda claro a todos, que manejar eso, mi ciudad donde yo vivo, que es Bariloche, es una ciudad de más o menos 140.000 habitantes, que tiene un desastre ambiental en la parte de manejo de RCU, y es realmente el costo, el presupuesto, la parte del presupuesto más grande se va en la parte de transporte y tratamiento, y está maltratado encima, ¿sí? O sea, sabemos que manejar esas cantidades, o sea, imagínense, ¿no?, esos números, 18.000 toneladas por año de residuos orgánicos nada más. Implica un costo enorme, o sea, económicamente, pero además tiene un costo ambiental, porque en la medida en que esos residuos orgánicos van y son aplastados en un relleno sanitario, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a producir todos estos gases que acaba de nombrar Marcelo, o sea, en realidad la materia orgánica, por más aplastada que esté, está rodeada de microorganismos. Esos microorganismos que descomponen normalmente la materia orgánica eficientemente son aeróbicos, o sea, necesitan oxígeno, pero si yo los aplasto en un relleno sanitario, empiezan a actuar otros que son anaeróbicos, o sea, ya no producen dióxido de carbono, no respiran como nosotros, sino que producen metano. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más embromados que tenemos, produce más efecto que 20 veces más que el dióxido de carbono, además de gases
de nitrógeno que también son peligrosísimos y que también salen de esos lugares. Entonces, hay un costo económico y hay un costo ambiental que muchas veces es enorme, porque a su vez se producen muchos incendios gracias al metano. O sea, el manejo de los rellenos sanitarios requiere un manejo muy estricto del metano. O sea, imagínense, metano, el metano es lo que hace, pues, explota si uno no lo maneja bien. Por eso ven los venteos, cómo los queman, etc. Bien manejado es otra cosa, o sea, se pueden utilizar estos residuos para hacer digestión anaeróbica y producir metano para energía. Eso es toda una inversión que realmente es costosa, porque a su vez hay que saber almacenar metano, o sea, es a su vez peligroso, digamos. De todas maneras se hace, en muchos países del mundo se hace y es una maravilla, sobre todo en las ciudades grandes, ¿sí? Ahora bien, hay un método mucho más sencillo de manejar los residuos orgánicos y evitarnos estos costos enormes, que es el compostaje, del cual ya todos saben algo y de lo cual se está hablando acá además. El compostaje lo que tiene como ventaja es que es un proceso técnicamente económico, o sea, en el sentido de que es bastante sencillo el procedimiento económico, el procedimiento tecnológico que requiere. Uno lo puede sofisticar, uno lo puede hacer cada vez más perfecto tecnológicamente, pero realmente con una pala mecánica uno puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces el compostaje es económicamente más viable que poder hacer digestión anaeróbica controlada en grandes cantidades en una ciudad, y por otro lado genera este producto que es el compost, que es algo que ayuda, tiene un efecto beneficioso enorme porque ayuda a mejorar suelos y a recuperar suelos. Como les dije, yo soy una especialista en suelos y mi obsesión es el suelo. Y les voy a remarcar algo que creo que es importante para todos ustedes, que es recordarles que el 75% de la Argentina es árida a semiárida. 75% árido a semiárido quiere decir que este país está en la lona respecto al peligro de desertificación, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es 75% árido a semiárido? Que a los suelos le falta materia orgánica. Si un ecosistema es árido, va a producir poca vegetación. Si produce poca vegetación, van a caer pocas hojas y raíces al suelo y va a haber poca materia orgánica en el suelo. Si ustedes toman la ruta 40 desde el sur, no les digo de Tierra del Fuego, porque ahí ya tienen que cruzar el canal, pero desde Santa Cruz, y se van hasta la punta del país, bien allá en el NOA, siempre por la 40, lo que más van a recorrer es zonas áridas, ¿sí? Es un ejemplo de realmente lo que es nuestro país, la Ruta 40. Y resulta que la materia orgánica es esencial en los suelos para que sea fértil. Sin materia orgánica es muy difícil que un suelo sea productivo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica cumple roles importantísimos. No les voy a dar una clase sobre materia orgánica, pero les voy a decir dos cosas importantes. La materia orgánica le crea estructura al suelo. O sea, lo que hace la materia orgánica es actuar pegando las partículas minerales, las pega en agregaditos, en cascotitos. Y esos cascotitos controlan la dinámica del agua. O sea, consiguen almacenar agua dentro del cascotito y dejar circular agua alrededor. O sea, controla realmente la dinámica del agua y por otro lado controla la actividad biológica del suelo. Porque los microorganismos para vivir necesitan materia orgánica. Y al atacarla van liberando nutrientes que son disponibles para las plantas. O sea, cada vez que tenemos menos materia orgánica, tenemos menos actividad biológica. Y entonces nos empiezan a faltar nutrientes muy importantes como es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, nos queda claro que si yo tengo estos residuos orgánicos de las ciudades, yo podría con esos residuos producir compost
con lo cual podría ayudar a recuperar suelos de zonas áridas y semiáridas, y en los lugares que son altamente productivos, ayudar a mantener los suelos que ya se degradan. O sea, lo que acaba de decir Marcelo, que los suelos están agotados. O sea, los suelos se degradan terriblemente, o sea, quedan pelados, se erosionan, pierden materia orgánica, pierden la capacidad de retener el agua, se planchan, acumulan agua, o sea, les pasa de todo y pierden fundamentalmente capacidad productiva. Eso es fundamental, realmente recuperarlo con materia orgánica, o sea, meterle fertilizante inorgánico todo el tiempo es como darle todo el tiempo suero a alguien que está enfermo, no es curarlo, ¿sí? Lo que hacen los compost es mejorar al suelo. Lo que hacen los fertilizantes inorgánicos es darle directo comida a la planta. Al suelo no le hacen nada, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la materia orgánica que sale de una ciudad, si yo les digo que una ciudad de 100.000 habitantes, yo tengo 18.000 toneladas por año de materia orgánica, es impresionante la cantidad que yo podría tener para un poquitito más allá de Bariloche, o sea 10 kilómetros de acá, ya empezar a utilizarlo para recuperar determinados lugares. Pero además hay un compromiso, como venía diciendo Mariana, que hay un compromiso que es del ciudadano, porque cuando yo le digo, bueno, el municipio puede y debe hacer esto con estos residuos, pero también está el ciudadano, porque el ciudadano con su compostaje domiciliario, la mayor parte de los que vivimos en el interior, tenemos una casa con un pedacito de jardín, un pedacito de patio o algo por el estilo, donde se puede compostar. También se puede compostar en el balcón, etcétera, o hacer compost comunitario en las ciudades. Pero además, muchos de nosotros y pueblos donde realmente podemos compostar en nuestras casas. Hacer eso simplemente reduce a la mitad el transporte de basura dentro de la ciudad. O sea, ya eso económicamente y ambientalmente es una ventaja enorme, porque imagínense Bariloche, los que la conocen, es una ciudad larguísima, con pocos habitantes, para el tamaño de la ciudad, porque tiene aproximadamente 50 kilómetros de largo, que es enorme, o sea, es larguísimo, porque todo el mundo quiere estar cerca del lago, entonces lo rodea, y todos vivimos rodeando el lago. O sea, es una ciudad re larga, que el costo de transporte de la basura no se imaginan lo que significa, ¿sí? Con una cantidad de habitantes que pagan una cantidad de impuestos no equivalente a ese tamaño, y además cuando hay que pagar un poquito más, todos protestamos, ¿sí? Entonces, el asunto es que nosotros como ciudadanos, con nuestro compost domiciliario, podemos colaborar a bajar un costo importantísimo, como es el costo del transporte, pero por otro lado, les cuento que desde el año 2019 existe en el país una norma que regula cómo se hace un compost en el país, que se vaya a utilizar en agricultura, ¿sí? O sea, es una norma sobre producción y uso de compostaje que pone límites muy claros respecto a lo que se puede usar para hacer compost. Y una de las cosas que prohíbe es para hacer compost para agricultura, les aclaro, o sea, para producir alimentos, para cultivos agrícolas. Una de las cosas que prohíbe es utilizar FORSU, o sea, fracción orgánica de los residuos sólidos, separados en la planta de tratamiento de RCU del pueblo. ¿Se entendió? O sea, solo se acepta que se haga compost con material separado en origen, o sea, separado en las casas, y transportado en un transporte exclusivo, o sea, lo que se llama recolección diferenciada. ¿Se entendió? Eso quiere decir que los municipios, para poder producir compost, deben asegurarse que la población le va a entregar separada los residuos orgánicos. Si ya se lo vamos a separar para el municipio, también podemos, digamos, intentar compostar en nuestras propias casas. Eso respecto a los compost de la basura. Ahora, respecto a los lodos cloacales.
que les dije que es el otro residuo orgánico producido de manera urbana, o sea, es otro residuo urbano, que son los lodos cloacales. Los lodos cloacales se originan en el tratamiento de los líquidos cloacales, como su nombre lo indica. O sea, provienen de tratar los líquidos cloacales. El ejemplo más sencillo, o sea, en gran parte de nuestras ciudades y pueblos pequeños no tienen red de líquidos cloacales, sino que tratan los líquidos en su mismo domicilio. Lo tratan en las cámaras sépticas, ¿verdad? La cámara séptica que va después a un lecho nitrificante y de esa manera después va al suelo y del suelo a la napa o donde sea. Eso es lo que ocurre en gran parte de las poblaciones pequeñas del país, sobre todo de las menores de 10.000 habitantes. ¿Y qué sucede en esa cámara séptica? Que también es conocida vulgarmente como el pozo negro, ¿sí? Las cámaras sépticas, que es lo que hay en gran parte, ya le digo, de estos pueblos y ciudades pequeñas, ese lugar es una construcción, digamos un tanque, imagínenselo como un tanque de cemento, donde van los líquidos y ahí los microorganismos que están contenidos en ese material los atacan y van comiéndose toda la materia fecal, orina y todo lo que vaya a ese lugar, y a medida que crecen van formando colonias, y cuando envejecen, esas colonias mueren y se van hacia el fondo de la cámara séptica. Cuando mueren y van hacia el fondo, van arrastrando a su vez parte de materia orgánica sin tratar, ¿sí? Eso se va al fondo. Eso es un lodo, ¿sí? Formado por el cuerpo de microorganismos y parte de materia orgánica. Eso ocurre cuando el tratamiento es hecho en mi casa, por ejemplo, en Bariloche, la red de líquidos cloacales no llega a todos los barrios. Entonces, en mi barrio, por ejemplo, nosotros tenemos cámara séptica y lecho nitrificante. Pero la mayor parte de la ciudad tiene ya recolección de red y va a una planta depuradora. La planta depuradora, ¿qué es? Es como si fuera una enorme cámara séptica. Es un lugar donde se tratan todos los líquidos cloacales de la ciudad. O sea, las ciudades que tienen red de líquidos cloacales juntan todos los residuos líquidos de nosotros, que son fundamentalmente heces, orina y residuos que tiramos al sistema cloacal, orgánico, los restos de comida orgánica, ese tipo de cosas, el agua del lavarropa, etc. Todo eso va junto por la red cloacal. En la planta depuradora ocurre lo mismo que en la cámara séptica, nada más que mucho más eficientemente porque se aceleran los procesos de oxigenación, etc. Y entonces, produce lodo. Ahora bien, lo que produzco en mi casa también es un lodo. Y cada tanto esa cámara séptica deja de funcionar y viene un camión atmosférico, al cual se lo llama especialmente, para que limpie la cámara séptica, para que limpie el pozo negro. Bueno, empezando por ahí, no sabemos muy bien, no hay una ley nacional que regule qué hacen los camiones atmosféricos con los líquidos que recogen de las cámaras sépticas. No hay una norma clara respecto a, o sea, hay algunos municipios que establecen algunas normas, pero realmente la norma de la cámara séptica sería que el señor recoge eso y lo lleva a una planta depuradora, que sería la del pueblo más cercano, de la ciudad más cercana, porque no queda muy claro sino a dónde van los residuos que recogen los camiones atmosféricos. Eso por un lado. En segundo lugar, en nuestro país, 70% está cubierta de la población con red de líquidos cloacales. O sea, hay una red que cubre y retira tus líquidos cloacales, de manera que no tenés que tratarlos domiciliarmente, lo retira y lo debería llevar a una planta depuradora de líquidos cloacales. Pues bien, hay un 70% de recolección de líquidos, pero solo 30% está cubierto por plantas de tratamiento. ¿Qué hace el resto?
¿Qué pasa con el 40% restante de los líquidos cloacales? ¿Van al mar o van al Río de la Plata, o van a los arroyos, o van a la represa tal? Y ahí empieza todo lo que hablamos de contaminación de aguas en este país. ¿Sí? Y ahora con la bajante del Paraná se empieza a notar más, porque siento decir que se ven cosas flotando a lo largo del río Paraná. ¿Sí? Y eso es porque no hay plantas de tratamiento. Entonces, resulta que esos lodos que se producen son muy ricos en nitrógeno y fósforo. Todos los residuos orgánicos de origen animal son ricos en nitrógeno y fósforo. Y el nitrógeno y fósforo son los dos nutrientes que más requieren las plantas. Entonces, son residuos que de alguna manera permiten no tener que comprar. Si nosotros utilizáramos todo este tipo de residuos, como los residuos, como los estiércoles de la producción avícola, los estiércoles de la producción de ganado, etcétera, todo esto que se está produciendo prácticamente en fábricas de animales, porque se produce concentrado, todo eso es muy rico en nitrógeno y fósforo. Nuestro país importa todo el fósforo que está utilizando como fertilizante en este momento en el sector agropecuario. Por lo tanto, estamos dependientes totalmente de países que tienen fósforo. Nosotros no tenemos minas de fósforo, pero tenemos animales y nosotros mismos que producimos fósforo, ¿sí? Entonces, el compostaje de este tipo de residuos de origen animal es muy importante para proveer de buenas cantidades de nutrientes. Porque les aclaro, los residuos de FORSU, o sea, los residuos de origen fundamentalmente vegetal que compostamos en las casas, tienen menos riqueza en nutrientes que los residuos de origen animal, que tienen mucho más nitrógeno y fósforo. Los estiércoles, ¿sí me sigue? Estiércoles, guanos, ese tipo de cosas, tienen mucho nitrógeno. Entonces, muchas veces lo que están haciendo muchos municipios del mundo que vienen compostando es mezclar ambos. O sea, se utiliza compost de estiércoles y se los mezcla con compost de FORSU para aumentar la riqueza del de FORSU y para bajar esa riqueza excesiva de nitrógeno y fósforo que tienen los estiércoles, ¿sí? O sea, se compensan entre ellos. La norma actual de compost no permite que se utilicen en cultivos agrícolas los compost de lodos cloacales. Y para los compost de estiércoles pone una serie de normas bien estrictas respecto a cuánta temperatura debe alcanzar el compostaje, etc. Sin embargo, para lodos cloacales hay una norma del Ministerio de Medio Ambiente que regula su utilización, incluyendo el compostaje como realmente el método más adecuado, y que estos compost se utilicen no directamente para producción de comida, sino para restauración de zonas fuertemente afectadas por degradación, como es la construcción de caminos, todo lo que es borde de caminos, autopistas, todo eso, más todo lo que es disturbio por minería, más incendios, más todo lo que es producción ornamental, viveros forestales, plantaciones forestales, etc. Bueno, eso es por una cuestión preventiva, porque el SENASA no quiere aceptar que estos productos se utilicen en producción agrícola. En realidad, en muchos países del mundo, de los desarrollados, desde Europa a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, estos residuos se utilizan en agricultura, porque si se hacen controles adecuados, se pueden utilizar. Lo que pasa es que el SENASA siempre tiene miedo de que no se hagan los controles adecuados, y además cada tanto salta que tal lechuguita vino contaminada con patógenos porque alguien le tiró líquidos cloacales sin tratar, y entonces se arma un bollo bárbaro. Entonces, esto es con respecto a estos residuos que son de origen líquido a semilíquido. Ahora les voy a mostrar una serie de filminas, de diapositivas de PowerPoint, para que
vean con imágenes, para ilustrar un poco con imágenes lo que les acabo de decir y lo que hicimos nosotros como grupo. Ya les acabo de decir que hace 30 años que estamos trabajando en esto. Nosotros fundamentalmente hemos trabajado en compostaje a gran escala de lodos cloacales y de fracción orgánica de la basura. La planta de compostaje de lodos que está acá en Bariloche es la primera que existió en el país y hace 22 años que está funcionando. Entonces les quiero mostrar más o menos lo que hemos hecho, pero además de trabajar en lo que es compostaje en sí, que es ver cómo producirlo, cómo conseguir las temperaturas, etc., a nosotros nos interesa mucho el efecto de los compost en los suelos. Tiene que quedarles clarísimo que no hay ningún compost que sea igual a otro. Todo depende del material original que estén utilizando. Entonces es muy diferente un compost de Forsu, como les acabo de decir, que un compost derivado de estiércoles, que es otra cosa, ¿sí? Y estos son dos pequeños ejemplos. Es muy diferente el compost de los residuos de la cervecería, de los compost de... O sea, van a encontrar diferencias, y esas cosas son las que a nosotros nos interesan respecto al suelo. Cuánto tiempo dura el efecto de esa materia orgánica que yo le pongo al suelo, dependiendo del material original. Y cómo es el efecto en un suelo árido y arenoso, y cómo es en un suelo húmedo con arcilla. Ese tipo de cosas las hemos estudiado también en experimentos a largo plazo. Les voy a mostrar ahora más o menos eso. Voy a compartir pantalla ahora, o sea que ahora me voy de acá. ¿Sí? Es esto. Esto que ven acá, ahora lo voy a abrir. Me empieza a informar cosas y no me deja llegar. Bueno, esto que ven acá es la planta de compostaje de lodos de Bariloche. En realidad esta es la primera. Después hemos pasado a otro lugar, pero esta es una buena imagen porque se ve como con una pala mecánica, ¿verdad? Estamos realizando el proceso. El proceso consiste en mezclar el lodo con un estructurante. El lodo también se llama, lo van a ver mucho en la norma, como barros cloacales. O sea, es barros cloacales, lodos cloacales, y también se lo llama elegantemente biosólidos, para no nombrar la palabra cloacales, pero realmente son lodos cloacales, para que la gente no se ponga nerviosa. Viste que es muy diferente si yo te digo que tengo compost de la fracción orgánica de la basura. Ya suena un poco diferente, ¿sí? Entonces, acá también, en Estados Unidos, le pusieron biosolids, que se tradujo al español como biosólidos a los lodos cloacales, que se pueden utilizar en agricultura. Solo aquellos que se pueden utilizar en agricultura son llamados biosólidos, ¿sí? Bueno, acá ven cómo es el funcionamiento. En realidad se mezclan lodos con estructurante, porque ese barro o lodo es eso, un barro o lodo, se caería todo. Y el proceso de compostaje es un proceso aeróbico que necesita aire. Entonces se le da estructura mezclándolo, en este caso, con viruta y chip de poda de la ciudad. De compost por año. La extensión de la planta. Esta es una foto espectacular, sobredimensionada y con Photoshop del lago para que lo admiren, pero realmente la planta es lo que ven acá adelante. Esta es la planta vieja, que es la que sigue funcionando, pero es de la que sacábamos los 4.000 metros cúbicos, a la cual se le agregó esta otra que abastece a 10.000 habitantes más. O sea, la primera abastece a 90.000, esta 10.000, y esto que se construyó, terminó de construirse el año pasado, que es todo este pedazo, duplica la anterior. O sea que en este momento la planta puede cubrir a 190.000 personas, lo cual es una maravilla porque nosotros somos 140.000
pero recibimos 1 millón de habitantes, 1 millón de visitantes por año, unas 700.000 personas por año, con lo cual aumenta mucho lo que hay que tratar. Estas plantas se llaman plantas de lodos activados, y esos lodos, como ya les expliqué, se mezclan. Hay un ruido de fondo, yo estoy escuchando un ruido. ¿Ustedes no escuchan un prr? Sí, Graciela Pérez, por favor, que se te abrió el micrófono. Algo, Perdón. hay algo que se mueve. Bueno, esto es lo que sucede en la planta de compostaje, o sea, traen el lodo y el lodo se mezcla con viruta y chip de poda, lo mezcla esta máquina y después se estira en líneas, y la universidad hace los controles de cómo funciona esto. Esto es un emprendimiento de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que es la responsable de esa planta depuradora que les acabo de mostrar. La responsable es la Cooperativa de Electricidad, que es como una especie de municipio paralelo prácticamente, porque ellos se hacen cargo de varios servicios importantes de la ciudad. Entonces ellos son los responsables de la planta de compostaje, y desde su comienzo esta planta se creó en 1998, o sea, tiene ahora 25 años, no, 22 años, ya no sé, no, sí, como 23 años. Desde el comienzo ellos pidieron ayuda a la universidad para saber qué hacer con los lodos. ¿Por qué? Porque le habían contratado a una consultora de Buenos Aires que les vende, y eso es lo que sucede mucho en el interior del país, que les vende la planta depuradora con llave en mano, pero no les habla ni les dice ni chito de los lodos, ¿sí? De que se va a producir, o sea, las plantas depuradoras son una maravilla, porque han conseguido bajar la carga orgánica que nosotros mandábamos a los lagos, ¿sí? O que mandábamos a los ríos, mandábamos al mar o lo que sea. Pero generan un nuevo residuo, que es este que les acabo de decir. El lodo es el cuerpo de microorganismos muertos que se va depositando en el fondo, arrastrando parte de materia orgánica sin descomponer. Muy bien, eso en general, no, 95, 99% de las consultoras de Buenos Aires no les dicen qué tienen que hacer. Y como vienen sacando los mexicanos en los últimos trabajos, la línea de lodos de una planta depuradora puede representar el 40% del costo de la planta. O sea, hay que saber qué hacer con el lodo cuando uno está construyendo ya la planta depuradora. ¿Okay? Bueno, lo que hizo esta cooperativa, que en este sector de saneamiento estaba dirigida por ingenieros de Bariloche, que se habían formado en Bariloche, fue acudir a la universidad a pedir ayuda. Y nosotros veníamos trabajando en residuos orgánicos. Entonces fue una asociación con la universidad que existe desde el comienzo y que existe hasta ahora. El grupo de suelos, que es mi grupo de investigación, le dice a la cooperativa, le controla el proceso, le dice lo que tiene que hacer y le controla la calidad del producto desde hace 23 años. O sea que estamos muy seguros de qué tipo de producto estamos consiguiendo. Acá lo que ven es control de temperaturas en invierno. Lo que ven ahí es nieve, y realmente se puede compostar. No es la nieve un problema, el problema es que las pilas a veces se enfrían cuando llueve mucho, cuando las volteamos y llueve mucho, porque realmente hace frío, y entonces se enfría, y ahí ya es difícil conseguir de nuevo las temperaturas. ¿Por qué les hablo tanto de las temperaturas? Porque las normas establecen claramente que todo aquel residuo que utilicemos de origen animal o que pueda estar contaminado con residuos animales, tiene que cumplir temperaturas por encima de los 55 grados durante una determinada cantidad de tiempo. O sea, esa etapa del compostaje tiene que cumplirse, y cumplirse a determinadas temperaturas para asegurar la reducción de patógenos, ¿sí? Para nosotros la temperatura es lo que más controlamos. Después controlamos si hay metales pesados, si hay alguna otra cosa. Esto lo que ven acá es cómo se chipea la poda de la ciudad durante el verano para tener estructurante para mezclarlo con ese lodo, ¿sí?
Acá las ven de cerca y lo que ven es que están sobre plataformas de cemento y hay canalitos para recoger lixiviados, que es el otro problema. Todas estas cosas al principio producen lixiviados y esos lixiviados se recogen y se llevan de nuevo a la planta depuradora para ser tratados. Son los líquidos que se van, ustedes piensen que eso es un barro y que entonces tiene mucho líquido y que entonces pierde mucho líquido. ¿Sí? Esos lixiviados tienen patógenos, porque es en la primera etapa que más pierden cuando todavía no se consiguieron suficientes temperaturas. Y lo que ven acá son un grupo de estudiantes de posgrado haciendo sus prácticas en la planta de compostaje, ¿sí? Porque la planta además ha servido para la formación de un montón de gente, se hicieron doctorados y qué sé yo. Yo no sé si ustedes ven acá arriba, porque yo tengo acá arriba todas las indicaciones de la pantalla, que acá dice 13 kilómetros de la depuradora. ¿Algo así lo leen? ¿Lo ven? No sé si se ve, porque yo no lo veo bien. Pero lo importante que les quiero que les quede claro es que esto está a 13 kilómetros de la depuradora. Eso quiere decir que los lodos tienen que ser transportados 13 kilómetros de la planta depuradora, lo que aumenta los costos. Y eso es por no haber tenido previsto que iba a haber lodos y que iba a haber que tratarlos. La planta depuradora quedó encerrada en un lugar que ya no podía extenderse, y por lo tanto ya estaba rodeada por barrios, y entonces la planta de compostaje está a 13 kilómetros, y todo eso implica un costo, porque hay que llevar los lodos 13 kilómetros, a los lixiviados cuando se los recoge y se los lleva a la planta son otros 13 kilómetros, todo ese tipo de cosas aumenta costos. Acá lo que ven son gráficos en donde mostramos cuántas hileras, se llaman en realidad, por año cumplen con eso y cuántas no cumplen. Porque las que no cumplen con la etapa termofílica no siguen con el proceso de compostaje, sino que tienen que volver a ser recicladas. Y acá lo que ven es como el 80% a nivel global, digamos, realmente cumplen con esas temperaturas, o sea, es la eficiencia de la etapa termofílica, se llama, y hay un 20% por año que no cumple. Y realmente las que cumplen son las que se producen en primavera-verano, y en otoño-invierno es cuando menos cumplen, porque acá en nuestra zona, en Patagonia, a nosotros nos llueve en invierno, no nos llueve en verano. Entonces, las lluvias son las que pueden afectar este tipo de compostaje en gran escala, y lo que necesitamos es que esa etapa termofílica se haga bajo techo, o sea, se haga bajo un tinglado y después se pueda afuera a madurar. Eso, que más les quiero mostrar, también hemos trabajado con los residuos orgánicos de Villa Langostura, o sea, la fracción orgánica de los RCU de Villa Langostura, que sí se producían en la misma planta, porque ellos los separan ahí, o sea, llega la basura y ahí separan la fracción orgánica. Hay unos señores en una cinta que están separando eso, y ahí hemos compostado con sistemas estáticos en pilas, directamente con tubos de PVC perforados abajo. Acá, o si ustedes las ven de cerca, estas pilas tienen estas cosas que se ven acá, que son pedacitos de plástico, de papel, etcétera, porque la separación cuando llegan las bolsas mezcladas con todo el resto de la basura, por más que la hagan lo mejor posible, no sale tan bien, siempre viene con un poco de contaminante. Y también hemos probado, bueno, y una vez tamizado se obtiene un producto como este, que realmente es fantástico, y bueno, le sacamos los contaminantes para afuera de los pedacitos de plástico, etc. También hemos probado ahí camas de lombrices, hacer camas de lombrices, en lugar de hacer este tipo de compost. Y ahí les quiero aclarar una cosa. Para producción grande de compost, o sea, para producción de grandes cantidades a gran escala, no estamos utilizando lombrices. Las lombrices se han utilizado muchas veces en plantas más bien pequeñas, porque si bien tienen ventajas con respecto a este tratamiento sin lombrices,
tienen alguna ventaja. Económicamente no cierra a nivel de una escala muy grande, hicimos todos los números, doctorado en el tema y qué sé yo, porque se necesita mucho espacio para producirlas, se necesita más trabajo para sostenerlas. Y entonces termina siendo más difícil el proceso. De todas maneras, a su vez, las normas no aceptan a las lombrices como que producen reducción de patógenos, y por lo tanto, aun cuando habría que hacerlas pasar por una etapa termofílica para reducción de patógenos, y recién después ahí estirarlas y poner las lombrices. Bueno, y ahora les doy algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho. O sea, estos son algunas de las cosas que hemos hecho en lo que respecta a compostaje. Hemos trabajado con compost en corrientes, con compost de acerrín y de viruta y de cáscara de arroz con estiércoles avícolas. Hemos trabajado en Santa Fe con residuos de Forsu. Hemos trabajado en Córdoba con residuos de feedlot. O sea, hemos trabajado con un montón de cosas. Pero lo que les quiero mostrar es esto que es urbano y cómo hemos probado estas cosas en suelos. Lo que ustedes ven acá es un lugar que es el embalse de Alicura, un suelo afectado por incendio en la estepa patagónica, al lado del embalse de Alicura, que se quemó. Ustedes saben que si se quema, después, hasta que se instala la vegetación, todo el suelo se vuela y va a los embalses. Entonces siempre se está pretendiendo que se recupere rápidamente la vegetación. Ahí hemos probado compost de lodos con compost de Forsu, y lo comparamos, que eso es importante, con la fertilización inorgánica. ¿Qué pasa si yo uso compost de lodo? ¿Qué pasa si uso compost de Forsu? ¿Y qué pasa si hago una mezcla de nitrógeno y fósforo inorgánico, como se utiliza cuando se hacen estos experimentos? Los hemos medido durante 6 acá lo que ven son los experimentos, o sea, ven las parcelas de los experimentos que se hacen con repeticiones para poder hacer análisis estadístico de que realmente nos están dando bien las diferencias. Esto hemos medido durante 6 años, hemos aplicado una sola vez, y hemos medido durante 6 años qué pasa con el suelo y la vegetación. O sea, cómo se recupera eso. Ahí uno lo que ve es la vegetación, cómo medimos vegetación. Eso es como para que tengan una idea de qué tipo de experimentos hacemos. Estos se han hecho en rehabilitación y biorremediación de suelos contaminados por petróleo. Los derrames de petróleo son un drama en Patagonia, en la zona de extracción de petróleo. Hicimos un convenio con YPF, con los repositorios de Octógono y Loma de la Lata. Se llaman repositorios a los lugares donde YPF junta todos los suelos que se van contaminando. O sea, donde hay derrame, ellos están obligados a recoger los suelos y llevarlos a un lugar. En ese lugar hay que tratarlos para bajarles el petróleo a los suelos. Entonces, ahí le hicimos, mezclamos suelos contaminados con petróleo con compost de lodos cloacales y con residuos sin compostar, como eran los residuos de comedores del IPF. Esto es en Neuquén, la de Loma de la Lata. Entonces también trajimos orufo de manzana y de pera, que se produce ahí al lado en el valle de Río Negro. También usamos estiércol de gallina y fuimos comparando. Bueno, ellos tienen este tipo de maquinaria, o sea que nos ayudaron mucho en el trabajo, nos vino muy bien. Estos son el tipo de pilas que se hacen. Acá se ve a una compañera midiendo temperatura. Lo que se consigue con esto es, las temperaturas realmente suben, los microorganismos se comen lo que les dimos rico, o sea, los residuos sin compostar, el compost, lo que sea, y una vez que se le termina la cosa rica, empiezan a atacar al petróleo, que al fin y al cabo también es materia orgánica, o sea, también tiene petróleo, tiene carbono, ¿sí? Que es lo que los microorganismos buscan, y se consigue bajar muchísimo la contaminación con petróleo. Esto que ven acá es
son las cenizas volcánicas que nos cayeron en el año 2011 con la explosión del volcán, de ese complejo de volcanes que es Puyehue-Cordón-Caulle. Esto es el camino de los 7 lagos que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes, y así quedó después de la caída de cenizas. Y lo que hicimos ahí es trabajar tratando de recuperar las banquinas del camino. El camino acababa de ser construido en ese pedazo y le cayó todo esto encima. Y ahí medimos durante 5 años suelo y vegetación. Ustedes ven las parcelas acá, en las que eso que ven blanquito es nieve. Acá hay parcelas tratadas con compost y estas son las parcelas control que no habían sido tratadas con nada. Y ahí ven cómo la vegetación solo agarró en las parcelas donde había compost. O sea, acá lo vuelven a ver, es como dramático cómo se ve. O sea, poner compost ahí aceleró muchísimo el proceso de revegetación de esas cenizas. Bueno, por último, les voy a mostrar uno de los usos, porque esos son experimentos de nosotros. Esto es el uso que se hace en la zona, o sea, la gente acá compra el compost biosólido. El SENASA permite como no permite que se use en agricultura, permite que se use en el ejido, en la zona cercana al ejido, para este tipo de cosas como parquizaciones, etc. Entonces, esto es cómo se produce para césped, o sea, la gente lo compra para el césped que tiene en el jardín, para producción de ornamentales, esto es producción de flores secas, para las canchas de fútbol, para los campos deportivos, esta es cancha de fútbol de uno de los barrios, para el césped de las instituciones, o sea, esto es INVAP, que es acá donde se producen los satélites, toda la parquización se hace con esto, se hizo y se mantiene con compost. Y estos son los que compran las empresas que están construyendo caminos acá. Estas son la empresa Conevia Bicodi, que construyeron el tramo el Lago Espejo al límite con Chile. Ellos la utilizaron, esta era zona sin cenizas todavía, esto fue antes de la ceniza. Ellos mezclaron compost con suelos para hacer esta retención de taludes como en terrazas, y sembrar allí el pasto para retener los taludes, porque si no lo que les pasa, perdón, es esto, se les terminan cayendo los taludes, ¿sí? Y han conseguido muy buenos resultados, porque le agarraban muy bien los taludes con ese sistema. También se utilizan los compost de biosólidos para la producción forestal del campo forestal del INTA, en Chubut, para producir ciprés de la cordillera, que es la planta, es el árbol típico que utilizamos en construcción en Bariloche. ¿Vieron esas cabañas, esas casas que tenemos tipo chocolatería? Son hechas con este tipo de madera, y además estos plantines que también se hacen en la escuela agrotécnica del Lago Puelo, son los que después se utilizan para restaurar los sitios que se incendian, porque tenemos muchos incendios en verano. Bueno, voy a terminar con esto, que lo digo siempre, así que si alguna vez me escucharon se van a aburrir, pero esta es mi última diapositiva, y es esta de que los residuos orgánicos son un recurso esencial en un país con un 75% de su territorio árido y semiárido. Les quiero mostrar esta foto satelital donde se ve dónde está lo verde de este país. Fíjense. Fíjense dónde va lo verde, ¿sí? La pradera pampeana, la zona de la Mesopotamia, el Chaco húmedo, toda esta parte de las yungas, este pedacito de bosque donde está Bariloche, este otro pedacito en Santa Cruz, este pedacito. El resto del país es árido semiárido. Gracias. Ahora dejo de estar. Gracias por escucharme y vuelvo para atrás. ¿Sí? Bueno, Mariana, he terminado. Espectacular. Muchas gracias, María Julia.
Ahora es muy interesante, ¿no? Muy interesante todo esto, sobre todo porque hay mucho para remediar. Así que quedan algunas preguntas que Juan Pablo eligió, ¿sí? Para terminar hacemos 2 preguntas y le damos cierre, quedamos en contacto. Hay gente pidiendo los estudios, María Julia, no sé cuáles podrás compartir. Si querés, puedo hacer de intermediaria, ¿no? Desde el mes de la campaña. Si quieren los materiales, enviarnos a nosotros y nosotros entonces nos escriben al mes del compostaje y lo mandamos para no molestarlo, o sea, si eso es más fácil. Si es consulta, después necesitan hacer un proyecto con su municipio, bueno, acá son investigadores del Estado, como siempre también reivindican, así que también están al servicio de la comunidad. Pero si quieren hacemos eso, escríbanos al mes del compostaje, María Julia y Marcelo si quieren nos pueden mandar las presentaciones o algunos de sus estudios, y quien quiera nos lo pide y se los enviamos, ¿sí? Pronto también nosotros vamos a seguir con esto, nos apasiona, tiene resultado. Queremos, ¿no? Como no solo anunciar que estamos en una crisis, sino salir a remediarla, y esto es efectivo, ¿no? Prefiero contar cuánto carbono evitamos que se libere y cuánta agua y gases absorbimos al suelo. Así que bueno, le dejo la palabra a Juan Pablo, ¿sí? Que va a leer alguna pregunta ya como cierre, y muchísimas gracias a todos, espectacular las dos ponencias, un placer. Gracias, Mariana. Acá Daniela consulta si es factible la realización de compostaje a escala municipal en una ciudad de 20.000 habitantes, si hay experiencias al respecto. Mira, sí hay experiencias en eso, y hay ciudades más grandes también. O sea, una de las primeras que empezó en su momento fue Trenquelauquen. Lo que pasa es que no está claro esta historia de hasta qué punto la separación de orgánicos se hace en las casas o se hace dentro de la misma planta de tratamiento. Por ejemplo, lo que yo les acabo de mostrar de Villa La Angostura, que es una ciudad que tiene 18.000, 20.000 habitantes, 18.000 creo que tiene. Se hace, y bueno, lo de toda la zona de Guaminí, bueno, eran como 12.000, una cosa así. Pero se podía hacer, o sea, lo estábamos haciendo, lo hicimos. Se podía manejar de esa manera. No había una respuesta enormísima de la población. Se necesita mucho más, mucho más educación, vamos a hablar de escuela primaria, secundaria, hay una semana de la ciencia y la tecnología que vamos a todas las escuelas, a todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros siempre decimos, nosotros hacemos todo, o sea, llega un momento en que no se puede hacer todo. No podés hacer la investigación, agarrar la escoba y barrerle a la oficina y hacer el laboratorio, y llega un momento en que te supera realmente, y hay un sector que es el sector educativo, que tiene una responsabilidad muy grande en esto. Tenemos que llegar muchísimo a los profesores, a los maestros de primaria y a los profesores de secundaria. Si bien en nuestra zona, tengo que decir que casi todas las escuelas algo relacionado, de recoger la comidita y hacer lombricompuestos, de producir una huertita, o sea, la mente está abierta para eso, o sea que está, bueno, creo que la pandemia nos va a ayudar bueno, queda mal decir que nos ayuda, pero es la verdad, en este sentido nos ayuda porque la gente se ha asustado mucho respecto a qué le hicimos al medio ambiente para llegar a esto, ¿sí? Y eso en ese sentido creo que está bueno para abrir aún más esto pero lo hacemos espasmódicamente, ¿me entendés? O sea, no nos da el cuero para hacer todo junto. Y en realidad hay que repetir, ¿viste? O sea, por repetición nos entraban muchas cosas, ¿sí? Y creo que eso es importante. Y mostrar que eso es posible, mostrar que es posible.
Espectacular, gracias María Julia. Justo la siguiente pregunta era de Leo. ¿Qué consejos hay para empezar a fomentar el compostaje en nuestros lugares de residencia e involucrar al Estado municipal? Mirá, nosotros lo que más hemos hecho, ustedes han estado viendo, ahora Marcelo puede decir también cómo lo hicieron ellos. Nosotros, por ejemplo, Bariloche, que es una ciudad muy extendida, tiene juntas vecinales. Como está tan extendida, o sea, al municipio le cuesta mucho llegar a todos los barrios, tiene juntas vecinales por barrios, que a veces agrupan 2 barrios o algo así. Esos juntas vecinales tienen presidentes. Entonces, cada tanto nos reunimos con los presidentes de las juntas vecinales y con ellos hablamos y hacemos demostraciones. Siempre hay un barrio que está compostando y podemos mostrar cómo ellos están haciendo las cosas. Hay un barrio que se llama Las Chacras, que composta absolutamente todo, hay otro que se llama El Trébol, que también. Entonces ya al tener esos barrios podés usarlos como ejemplo. Yo creo que es muy importante llegar barrio por barrio, o sea, porque a veces manejar toda una ciudad se te va de las manos. También ha colaborado mucho hacer trabajo con otras instituciones, por ejemplo el INA. El programa Pro Huerta ayuda mucho a que la gente arme su propia huerta en su jardincito o patiecito de su casa. Entonces, nosotros nos hemos unido con ellos para mostrarles cómo hay compost que se pueden utilizar para eso, cómo producir un compost, etc. Y después hay barrios ricos acá, barrios muy ricos, barrios cerrados, que han empezado a pagar adentro del municipio a sectores de trabajadores informales para manejar la basura del basural, que lo tienen al lado, además del barrio riquísimo, ¿sí? Entonces, de alguna forma han colaborado para que se recicle, pero sobre todo en el basural de Bariloche lo que se hace es lo que dijo Marcelo, se recicla lo que es para, qué sé yo, papel, vidrio, no sé, todo esto que se pueda mandar de nuevo a producir, no la parte orgánica, a pesar de que tienen la planta de compostaje de los cloacales acá en la ciudad, o sea, es increíble porque lo tienen acá mismo. No se avanza hacia ese lado. O sea, quiero decirte, no todos son rosas, no sé a quién preguntó, no todos son rosas. Se consiguió con los lodos, pero no lo tenemos claro con esto. Se consiguió en determinados barrios, pero no en todos los barrios. Bueno, se va de a poco y se lucha. Eso es la historia. ¿Sí? Muchas gracias por la respuesta. Yo quería sumar, bueno, un poquito, va cómo se va cuajando la cuestión, ¿no?, en territorio. Por ejemplo, en Guaminí, que les contaba que había una planta pionera de 18 años de antigüedad, ahí la educación ambiental quizás existía, pero no en Guaminí. Entonces nunca se hizo visita casa por casa, y la verdad que el trabajo en la planta era muy desagradable, era ir a revolver entre todo mezclado para recuperar lo que se podía. Y nos costó muchísimo revertir esa situación, porque atacamos con educación ambiental 10 años después que la planta existía. En Guaminí, que arrancamos sin planta, con unos vagones recuperados y que involucramos ya desde el primer día a la gente, llegamos a tener 96% de separación diferenciada en origen. Después, como otros programas que estamos incorporando en Guaminí, que están ahora, están llegando a los domicilios, es uno de reparto de composteras para incentivar, talleres de armado de composteras, y uno que todavía no salió a la luz, pero que está ya casi para salir, que no me pidan explicaciones mucho, pero lo puedo conseguir cómo funciona, es con la parte tecnológica, la mía, con códigos QR va a haber una aplicación que nos va a permitir testear qué vecino, identificar de quién es la basura, ¿no? Y si nos está ayudando el vecino o no, y ir a hacer una marca personal. Y hasta si quisiéramos hacer alguna legislación más sancionatoria, también poder avanzar hacia ese lugar. Ya es meternos hacia donde nosotros queríamos ir ya hace rato. Acá en 2008 hubo en provincia de Buenos Aires un taller provincial de gestión de residuos,
y la verdad que era un poco quién pagaba el precio político, ¿no? La provincia decía hagan los municipios, hagan ordenanzas sancionatorias, y nosotros decíamos, bueno, sí, pero nosotros estamos todo el tiempo en el territorio, el intendente no quiere pagar ese precio, ustedes ayúdennos a poner el orden. Y bueno, ahora ya estamos en ese nivel, creo que vamos hacia ese camino, y bueno, creo que el tema es, como decía María Julia, la parte educativa es fundamental. Nosotros llegamos a tener, de no tener educación ambiental, no tener un área de educación ambiental, cuando en 2008 se crea la Dirección de Medio Ambiente, llegamos a tener en ese periodo 2008 a 2012, 2013, a haber pasado por 6.000 participantes en charlas ambientales. O sea, muchas de ellas de gestión de residuos. Y eso te encontrabas con los chicos que ibas al jardín 5 o 6 años después, te decían, te miraban en una librería, te encontraban en el supermercado, te decían, me acuerdo de vos, yo estoy reciclando, ¿viste? Te les había quedado, es una esponja en ese momento, en esa edad. Así que Exacto. creo que es la clave va por ahí, por tener también constancia en el mensaje. Acá quedó demostrado que de ese 96% que habíamos arrancado de separación con toda la velocidad, cuando se dejó de machacar en el mensaje, bajamos inmediatamente rápido, muy rápido, a un 50%, y si llegás a tener falla en la logística de recolección y mezclás vos como municipio, recolectás mal, bueno, te quedás con un 10, un 20% de separación de origen, porque la gente se acobarda, se cansa, piensa que lo que está haciendo es de gusto, que después lo van a mezclar, así que nada, constancia, prolijidad, educación, bueno, pasa por muchas aristas. Muchísimas gracias. Sumo esto que estamos instalando hace unos años de usar del 22 de marzo, Día del Agua, al 22 de abril, ¿no? Todo lo que circula, ¿no? para potenciar la educación, ¿no? Apropiarnos cada municipio, cada institución, cada profesional de este mes, en donde sabemos que pasan muchas cosas, y ganamos por cansancio, porque es un momento incómodo, y sin incomodar no vamos a avanzar, así que le ganamos un poco. Y no para de avanzar, ¿no? También apostando, supongo, a nuestra calidad humana, ¿no? Recuperar nuestros talentos como seres vivos y asociativos, y romper con estas burbujas en donde todo tiene que ser cómodo, fácil y descomprometido. Bueno, muchísimas gracias a María Julia y Marcelo, un placer enorme, y a todos los que estuvieron y los que lo escuchan después. Que esto siga, y como decimos siempre, hasta compostar el mundo. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima.